Yo quisiera solamente poner en valor una cosa. Hombre, yo he visto cosas organizadas por corporaciones de Semana Santa, pero una charla de salud es la primera vez que lo veo. Y lo digo cuando en reuniones o en ciertas cosas de cómo preguntan el papel de las corporaciones en la vida de Puente Genil, pues esto es un ejemplo de que las corporaciones están activas en la vida de Puente Genil. En la vida, no solo en la Cuaresma, esta corporación en este año lleva 3 años. Lleva una exposición, una presentación de un libro de poesía y lleva este acto de salud. Hombre, a mí como médico, como sanitario, me gusta este nivel. Veo que es una cosa que es muy raro que una corporación de Semana Santa haga esto. Yo el otro día en internet vi que una hermandad, el Día del Cáncer de Mama, había organizado en Sevilla, en su puerta, una concentración de spinning. Yo vi que este es el camino de las asociaciones religiosas. De verdad, yo a las corporaciones quiero dar las gracias por esto. Y ojalá no sean estos 3 solo actos, sino que el emprendimiento tenga su papel dentro de la sociedad de Puente Genil. Muchas gracias. Buenas noches a todos, muchas gracias por vuestra asistencia. Yo quiero darle las gracias a los doctores que tenemos aquí a nuestro lado, que vienen a hablarnos sobre el cáncer de mama. Nosotros, por desgracia, algunas lo conocemos bastante, pero de verdad que ahora cuando ellos nos hablen, pues todavía vamos a comprender algunas cosas más. Pero yo os quiero decir a todas que pongáis mucha atención y que escuchéis con mucha atención a estos doctores que vienen a hablarnos. Yo no quiero decir nada más que a ellos, darle muchísimas gracias por esta atención que han tenido y nada, vamos a escucharlo y nada más. Buenas noches a todas y muchas gracias. Bien, buenas noches a todos. En primer lugar, en nombre de la Corporación Bíblica El Prendimiento de Jesús, quisiera expresar nuestro agradecimiento al Ayuntamiento de Puente Genil y a la Asociación Local contra el Cáncer por su colaboración para la organización de esta conferencia. Este acto es una iniciativa del Prendimiento de Jesús, para que, como ha dicho antes Pablo Alfaro, el concepto de corporación va mucho más allá de la Semana Santa. Y es por ello que, bueno, que la convivencia, eso ocurre en otras muchas corporaciones también, la convivencia es continua durante todo el año y la organización de actos culturales y de divulgación, como ha dicho él antes también, pues periódica, aunque no totalmente regular. Mejor este. Precisamente en el último de estos actos, que fue la presentación de un libro de poemas de nuestro querido amigo y asiduo a la corporación, José Luis López, que se celebró la pasada primavera, es cuando surgió la idea de celebrar este evento, que en un principio, como los anteriores, como muchos de los anteriores, iba a tener un carácter reducido al entorno de nuestra corporación. Pero dado el interés, porque sabemos que este tema tiene mucho interés, pues se pensó en abrirlo para darle una mayor difusión.
El tema en cuestión, como ya sabemos todos, es el cáncer de mama, y su interés viene dado porque se trata del tumor más frecuente en las mujeres occidentales. Y es una enfermedad grave, pero afortunadamente puede tener solución. Y ya se está hablando de hasta el 80 al 90% de casos de curación. Creo, me acaba de informar Pablo, que precisamente en Puente Genil el índice de curación es de los más elevados de Andalucía y de España. Esto especialmente si se realiza una detección precoz, para lo cual es absolutamente imprescindible la colaboración de la propia mujer, mediante autoexploración, esto ya nos lo dirá Francisco ahora después, mediante autoexploración y, por supuesto, siguiendo las indicaciones de las distintas organizaciones sanitarias y de la propia Asociación contra el Cáncer. En cuanto a la elección de la fecha, esto no ha sido casual. Todos sabemos que hace un par de días se ha celebrado el Día Mundial contra el Cáncer de Mama. Y ahora os voy a presentar al conferenciante. Es nuestro amigo Francis Cobáez Romero. Francisco es uno de nuestros principales referentes, debido a su grandísima calidad humana e intelectual. Y también se caracteriza por ser una persona que se implica mucho en todo lo que se le pide y especialmente, y como es natural, en cualquier cosa que tenga referencia al pueblo o tenga referencia a la Semana Santa. Pero se le puede pedir lo que sea. Como la mayoría de los fontanenses de nuestra generación, él, haciendo un poco de historia, él estudió en el Instituto Técnico Manuel Reina de Puente Genil, estudió la carrera de Medicina en la tercera promoción de la Facultad de Córdoba y después se formó como cirujano en el Hospital Virgen Macarena de Sevilla. Posteriormente trabajó ya como cirujano especialista en el Hospital Reina Sofía de Córdoba. Profesionalmente, el doctor Báez Romero se caracteriza por poseer una muy amplia experiencia como cirujano, por su proximidad y por la humanidad en el trato con el paciente. Es un gran estudioso en todos los temas referentes a la especialidad. Y además es autor de diversas publicaciones en revistas científicas de la especialidad, así como en comunicaciones y ponencias en congresos. En la actualidad es el jefe de servicio de Cirugía General y Digestiva del Hospital del Valle de los Pedroches, en Pozoblanco, y miembro del Comité de Tumores de dicho hospital. Y, cómo no, tiene una especial sensibilidad hacia el cáncer de mama. De esta manera, yo creo que estamos ante la persona idónea para que nos ilustre sobre la naturaleza, el diagnóstico, el tratamiento y, sobre todo, de la prevención de una enfermedad de tanta importancia como es el cáncer de mama. Antes de darle la palabra, quiero decirles a todos ustedes que él está dispuesto, después de la conferencia, a responder a todas las preguntas que se quieran hacer, por lo cual creo que se puede establecer un diálogo bastante interesante. Y sin más, le damos la palabra al doctor Francisco Báez Romero. Me van a permitir que me ponga de pie. No sé si me oyen al fondo si no utilizo el micrófono. Bien, pues entonces es que yo lo de cantante no se me da mucho. ¿Podemos apagar algunas luces de aquí arriba? Bien. Ante todo, y antes de empezar con lo que yo, más que una conferencia, lo querría designar o definir como una charla coloquio, quiero agradecer primero a todos ustedes por estar aquí esta tarde de viernes, que podían estar disfrutando de otros menesteres más lúdicos. En segundo lugar, a la Asociación contra el Cáncer, que ha colaborado, y al ilustre Ayuntamiento de Puente Genil, que nos ha cedido la instalación. Y en tercer lugar, a mi amigo Alejandro Espejo. Lo que ha dicho yo creo que se basa más en la amistad que en otra cosa. Dice que me implico y que soy buena persona. Eso habrá que preguntárselo a mis pacientes. Y lo que sí es verdad que es un tema que me importa, me interesa y que es importante.
ha dicho que en Puente Genil la incidencia de curación es muy alta y, como ahora veremos en la charla, el problema de la incidencia de la curación está relacionado directamente con el momento del diagnóstico, y eso es importante. Bien. El cáncer de mama, ¿se podrían apagar estas lucecitas de aquí y dejarlas de atrás? Porque quizás sería mejor la pantalla haciendo la inversión lumínica. El problema del cáncer de mama es algo que no solamente lo padece la enferma o el entorno familiar de la paciente que tiene un cáncer de mama, sino que es un problema social, es un problema sanitario. El cáncer de mama es frecuente y consume muchos recursos de nuestro sistema sanitario público. Por lo tanto, es importante y es un tema trascendente para la Administración que se pueda hacer campañas de detección precoz y de que haya una implicación de toda la sociedad en la detección del cáncer de mama. Vaya. Como hemos comentado, ya se ha dicho, esa importancia viene determinada porque es el cáncer más frecuente en el sexo femenino. En el año 2014, y este año prácticamente igual, y ustedes lo habrán oído estos días en los que se ha celebrado el cáncer de mama, en los que casi todas las cosas que yo voy a decir ya las ha dicho la televisión y la radio, pero bueno, nunca está de más repetirlas. 25.000 mujeres han debutado este año siendo diagnosticadas con un cáncer de mama. Es el cáncer más frecuente del sexo femenino. Por eso, en la Administración, las asociaciones han emprendido multitud de campañas de las que el símbolo del lazo rosa es el estandarte de esas campañas, en las que se pretende concienciar a la población de que no solamente hay que esperar que vengan a curarnos, sino que somos nosotros mismos los que tenemos que empezar a dar los primeros pasos en busca de esa curación. Antes de empezar a hablar del cáncer de mama, me gustaría dar unas pinceladas sobre lo que es un cáncer. No sé, me imagino que todos ustedes ya saben en qué consiste esa enfermedad, pero por repasarlo no ocurre nada. Nosotros nacemos con una población celular. A lo largo de la vida, las células de nuestro organismo se van muriendo y para sustituirlas, las células se dividen en otras. Las células que quedan vivas se reproducen mediante un proceso de duplicación. Esto es, de una célula primitiva salen dos exactamente iguales entre sí e iguales a la célula que las produjo. Sin embargo, a veces ocurren errores, de forma que de una célula sana surge una célula enferma que no tiene función ni tiene contenido. Normalmente esa célula es eliminada por los sistemas defensivos del organismo o por un proceso que se llama el suicidio celular o apoptosis. Si este proceso de eliminación de células malignas no ocurre, entonces la célula cancerosa empieza a dividirse con una velocidad vertiginosa, empieza a crear un tejido que carece de función y es cuando se origina el cáncer. Querría hacer ahora una diferenciación entre tres términos que utilizamos a veces de forma sinónima y que no son iguales. Una cosa es un tumor, otra una neoplasia y otra un cáncer. Tumor, por definición, es cualquier bulto o masa que uno puede palpar o detectar mediante algún sistema de exploración, ya sea una radiografía, una tomografía, algo. Neoplasia es un concepto histológico que dice que hay un tejido que se está dividiendo y duplicando a una velocidad mayor de lo normal, sin que ello implique que sea maligno o pernicioso para la salud. Por el contrario, cuando hablamos de cáncer, además de este crecimiento excesivo celular, hay una desdiferenciación celular, es decir, que las células nuevamente formadas no se parecen en nada a las células originales. Estas células se duplican y reproducen de una forma anárquica y muy intensa, de modo que infiltran e invaden el tejido donde asientan y acaban destruyendo el órgano.
de un tejido aparentemente sano, tendríamos un tejido anómalo, que va rompiendo y destruyendo el órgano donde asienta. Pero no solo eso, sino que además son capaces de llegar a los vasos, a las venas que llegan a ese tejido y a través del torrente sanguíneo emigrar hacia otros sitios donde se instalan, de forma que aparecen colonias del tumor en órganos que están alejados. Eso es lo que se llama una metástasis. Aquí tenemos un tejido que sería normal y en el que ha aparecido esa mancha que, si se mira al microscopio, comprobamos que tiene muchas células dividiéndose. Estos puntitos negros son los núcleos. Cuando hay una división celular excesiva se aprecia que hay muchos núcleos en división, y que a los griegos les pareció, al contemplarlo, que tenía la forma de un cangrejo, de ahí el nombre de cáncer. Pues bien, vamos a decir que el carácter maligno del cáncer, es decir, por qué es capaz de perjudicar a la salud del sujeto en el que asienta, viene determinado por la destrucción del órgano donde está, la destrucción de los órganos vecinos cuando crece mucho, la destrucción de los órganos donde metastatiza, y la muerte se produce cuando esa destrucción afecta a un órgano vital. Por tanto, la agresividad del tumor vendrá determinada por la velocidad de crecimiento y por la importancia de los órganos afectados. En el caso de la mama, sabemos que es una glándula que poseen todos los mamíferos, que está encargada de la producción de leche. Está compuesta de unas celulitas que son las secretoras del líquido que es la leche, que se agrupan en unos sacos que se llaman lobulillos. Todos ellos desembocan en un conducto y ese conducto desemboca en el pezón. Al acúmulo de varios lobulillos que desembocan en un conducto principal es lo que se llama lóbulo. El cáncer de mama, por tanto, puede englobar a las células que se han originado tanto en el lobulillo como en el conducto, que sería el ductal, o como en el estroma, que es el tejido de sostén donde están insertados esos lobulillos productores de leche. A su vez, estos tres tipos, ductal, lobulillar y estromal, pueden dividirse en infiltrante o no infiltrante. Se llama infiltrante cuando el tumor rompe la membrana de separación de un tejido con otro, y no infiltrante cuando crece sin romper la membrana. El cáncer de mama, ya lo he dicho, es la causa más frecuente el cáncer más frecuente en las mujeres, siendo la primera causa de muerte por cáncer en el sexo femenino. La frecuencia es creciente, se estima que va creciendo un 1 o un 2% cada año en Estados Unidos, y en Europa se estima que la incidencia o la frecuencia es entre 60 y 90 casos nuevos cada año por cada 100.000 habitantes en los países del norte de Europa, y entre 30 y 60 por cada 100.000 habitantes y año en los países mediterráneos. Eso significa que 1 de cada 8 mujeres a lo largo de su vida va a presentar un cáncer de mama. Por lo tanto, estamos hablando de algo muy frecuente. En cuanto a la etiología, los cánceres siempre se han barajado dos posibles orígenes: el factor genético, es decir, heredado en nuestra información genética de las madres a las hijas y de los padres, o factores ambientales. El factor genético, curiosamente, es muy poco importante. Solamente un 5 o un 10% de los cánceres son de origen genético. De ellos, el más conocido es el BRCA1 y BRCA2, es decir, una transformación de uno de los genes de nuestros cromosomas, que ha sido muy famoso a raíz de que determinadas celebridades han publicado que lo padecían y han publicado a todo el mundo cuál era el tipo de conducta más recomendable a seguir. Sin embargo, son los factores ambientales los más importantes. Y eso además se corrobora por dos cosas. Primero, porque dentro de una misma población, con el mismo genotipo parecido, de una misma raza, es distinta la incidencia según viva en un mundo rural o viva en una gran ciudad. Y segundo, que las poblaciones emigrantes, por ejemplo, las africanas, que tienen menos incidencia de cáncer de mama, la raza negra, cuando emigran a los países europeos, al cabo de 2 generaciones adquieren la misma incidencia de cáncer de mama que la población en la que asientan.
Luego, por tanto, habrá que pensar más que se trata de factores relacionados con la forma de vida, con el consumo de alimentos o con factores ambientales, más que con factores que vengan determinados por la herencia de la raza, la estirpe o la familia. ¿Cuáles son estos factores de riesgo? Por supuesto, el más importante, el sexo. El 99% de los cánceres de mama se dan en mujeres, solamente el 1% en los varones, pero hay que recordar que también puede ocurrir. En cuanto a la edad, son muy raros antes de los 30 años, hay un pico de incidencia entre los 40 y 45 para luego estabilizarse a partir de los 55-60 años. En cuanto a los antecedentes familiares, ya hemos dicho que hay dos tipos de cáncer. El cáncer esporádico, es decir, que aparece en una mujer que no tiene ningún antecedente canceroso de mama en su madre y hermana, es decir, en el primer grado de parentesco, y el cáncer familiar, donde hay familias que tienen una mayor incidencia de cáncer. Dentro de los familiares distinguimos dos tipos: el hereditario, que ya lo hemos dicho, donde hay una mutación genética, y el que no está relacionado con la genética, sino que se hereda por alguna razón. Habría que pensar entonces que son las costumbres familiares. Si hay una incidencia de cáncer familiar no hereditario, la frecuencia o la posibilidad de tener cáncer puede aumentar hasta 5 veces en alguna familia. En cuanto a la historia menstrual, en cuanto a los antecedentes personales, el haber tenido un cáncer de mama es un factor predisponente a que pueda aparecer otro cáncer de mama a lo largo de la vida. Por eso se hace un seguimiento de todas las pacientes que han padecido esta enfermedad. El que haya tenido otros cánceres de otro tipo también aumenta la incidencia discretamente, pero lo aumenta. Y hay otras enfermedades que se pueden considerar como predisponentes al cáncer de mama, como son las hiperplasias atípicas de mama, es decir, una alteración de los epitelios con desestructuración, aunque no sea cáncer. Por el contrario, y quiero resaltar para que haya tranquilidad, las mastopatías fibroquísticas, la fibrosis mamaria y las fibroadenomas, que son muy frecuentes y los padecen entre el 80 y el 90% de las mujeres, no tienen relación con el cáncer ni aumenta la incidencia de cáncer. En cuanto a la historia menstrual, el que la mujer tenga una menarquia precoz y una menopausia tardía aumenta la incidencia del cáncer de mama, lógicamente porque durante toda una vida más larga estas células han estado expuestas a los estrógenos que se producen en el ovario. En cuanto a la historia obstétrica, hay una mayor incidencia de cáncer de mama entre las mujeres que no han tenido embarazos. La multiparidad, aunque se pensó que podía ser un factor protector, no ha demostrado que influya, salvo con más de 6 hijos, cosa que ya en nuestra sociedad no es tan frecuente. En cuanto a la edad del primer embarazo, parece que si es antes de los 20 años o a los 20 años, podría tener un efecto protector en cuanto al desarrollo de cáncer. Y en cuanto a la lactancia prolongada, pues tampoco ha demostrado que tenga un efecto de protección, aunque en un principio se pensó. En cuanto a la raza, ya hemos dicho que en el norte de Europa son más frecuentes, y sí es cierto que hay una mayor frecuencia entre los judíos, que saben ustedes que por razones culturales y religiosas solamente se casan entre ellos mismos, con lo cual la raza o la información cromosómica está más mantenida. Bueno, pues dentro de la población judía y en los nórdicos la incidencia de cáncer de mama es mayor. La terapia hormonal sustitutiva, es decir, esas pastillas que los médicos recomendamos para evitar la osteoporosis, que están formadas por estrógeno, se ha comprobado que tienen un discreto incremento en la incidencia de cáncer. Sin embargo, teniendo en cuenta que la proporción es solamente de 1,1, es decir, para que ustedes me entiendan, si una mujer tiene una proporción de 1 de tener un cáncer de mama, el tomar estas pastillas le provoca 1,1, prácticamente despreciable. Y teniendo en cuenta que eso protege además de otras enfermedades más graves, como son las fracturas de cadera, la osteoporosis y otras alteraciones, todos los médicos consideran absolutamente imprescindible seguir con el tratamiento hormonal sustitutivo, aunque tenga un discreto riesgo. Todos utilizamos el coche para ir a Córdoba y, sin embargo, sabemos que hay mayor posibilidad de tener un accidente de tráfico. Es decir, no hay que eliminarlo. Por el contrario, el uso de anticonceptivos en edad fértil no está asociado al incremento del cáncer de mama. Las radiaciones, por supuesto, la exposición a radiaciones provoca cánceres no solamente en la mama, sino en cualquier parte de nuestro organismo. Y lo más importante, porque se ha comprobado estadísticamente para la incidencia del cáncer de mama, son los hábitos.
El consumo de alcohol, el consumo de tabaco, la dieta rica en grasas animales y carnes muy rojas, aunque se alarmó la población, pero cuando uno come solamente carne roja aumenta la incidencia de cáncer. La obesidad, es más frecuente el cáncer de mama en pacientes obesas. Y el estrés. El estrés influye alterando los mecanismos inmunológicos de protección y de destrucción de células cancerosas. Por lo tanto, una vida tranquila, con un ejercicio físico moderado y con un consumo de dieta mediterránea puede ser un factor protector frente a esta enfermedad. ¿Qué es lo que nota un paciente, en este caso una paciente en la mayoría de los casos, que cuando tiene un cáncer de mama? Pues como hay un crecimiento de un tejido extraño, lo primero que va a notar es un tumor, es decir, un bultito que bien se toca a ella o se lo toca al médico cuando hace un reconocimiento rutinario. En segundo lugar, puede aparecer una secreción extraña por el pezón, generalmente sanguinolenta, de sangre, por uno solo de los poros, uniorificial. También puede haber una retracción y deformidad de ese pezón. Pero ojo, la mayoría de las veces que el pezón sangra o que el pezón se deforma no es por un cáncer, es un signo de alarma, pero no un signo de diagnóstico en absoluto. Puede haber alteración de la piel que está por encima de ese tumor, en forma de edema, enrojecimiento, a veces llegando a lo que se llama piel de naranja, por esa alteración de los vasos linfáticos. Y por último, el dolor solamente aparece en el cáncer de mama cuando hay una complicación por obstrucción de los conductos. Es decir, que si alguien tiene un dolor en el cáncer de mama, lo que primero tiene que pensar es en que es una inflamación y que el cáncer solamente es un 5% de las enfermas que tienen dolor. El diagnóstico se hace fundamentalmente, además de una buena exploración clínica, con estas tres pruebas, que son la mamografía, la ecografía y la resonancia. Lo demás está prácticamente pasado a la historia y se utiliza en el estadiaje más que en el diagnóstico. La mamografía, como todos ustedes saben, es una radiografía con un aparato especial que explora la mama de la señora. La ecografía se basa en la utilización de los ultrasonidos. No voy a explicar lo que era una ecografía porque yo creo que en este mundo, empezando por las embarazadas, se han hecho como mínimo cuatro ecografías. Ya saben que es una prueba indolora, no molesta. Y cuando se descubre un bulto en una de esas dos pruebas hay que hacer una biopsia, es decir, tomar una muestra mediante una aguja bien dirigida por ecografía, y cuando el bulto no se ve en la ecografía, sino que se ve en la mamografía, mediante un aparato especial que hace una mamografía, la procesa con un ordenador y calcula el sitio exacto donde tiene que realizarse la punción. La mamografía, como ustedes saben, se realiza en dos proyecciones, craneocaudal y oblicua. Es algo molesta, pero no tiene más interés. Siempre se estudian las dos mamas, comparándolas una con otra, y el problema que presenta es que en los pacientes jóvenes no tiene una gran sensibilidad. Aquí tenemos una mamografía de una paciente de unos 60 años. Se ve perfectamente limpio. Sin embargo, en una paciente de 30 años, la mama está muy tensa, muy densa, y no se ven bien imágenes de un tumor que pudiera aparecer. Pongo un ejemplo. En este caso, que es una paciente de 36 años, se hizo una mamografía. Aunque ustedes no sean expertos, a simple vista, en la mamografía no se ve nada especial. Sin embargo, en la ecografía se demostró que tenía un tumor de 1,5 centímetros que está aquí. Por el contrario, un tumor del mismo tamaño en una paciente de 70 años se ve desde lejos. Por eso es importante que se utilicen las dos pruebas en las edades en las que no estamos hablando de la mama clara o mama grasa. La resonancia no se utiliza para el diagnóstico del tumor, se utiliza para el estadiaje, apreciando que existen o no existen más nódulos. No puede diferenciar nódulos benignos de nódulos malignos. El TAC, aunque puede diagnosticar un cáncer, como en este caso, apreciando este bultito, puede utilizarse para el diagnóstico, pero de forma accidental. Lo que sí se utiliza es para el estadiaje, es decir, para ver si hay más órganos afectados. Lo mismo que la tomografía por emisión de positrones, que ustedes habrán oído hablar de ella, donde se ve que hay una captación en la mama, fuera de la mama también. Y puede asociarse a lo que se llama un TAC PET, un TAC asociado a la tomografía, donde se ve perfectamente que este nódulo corresponde con esa captación en el TAC.
Cuando hablamos del cáncer de mama, estamos metiendo dentro de un mismo saco a una entidad que es muy variable. Por eso tenemos que hablar de los estadios. No es lo mismo un pequeño cáncer de mama descubierto en una mamografía que tiene un tamaño de 0,6, 0,7 centímetros, que este tumor que ya está evolucionado, con metástasis seguro y en un estadio muy avanzado donde la curación es prácticamente imposible. Por eso hablamos del estadio 0, que son los tumores no infiltrantes, recordando los que no invaden la membrana basal. Los estadios iniciales, estadio 1 cuando tiene menos de 2 centímetros sin que se haya diseminado, entre 2 y 5 centímetros sería un estadio 2, con diseminación axilar si tiene menos de 2 centímetros o con más de 5 centímetros si no hay diseminación axilar, el estadio 3 cuando hay afectación de la piel y de los músculos y el estadio 4 cuando hay una úlcera de la piel o metástasis. El tratamiento del cáncer de mama es tan antiguo como la historia de la humanidad. Ya los egipcios hablaban del cáncer de mama y hablaban de cómo había que tratarlo con sus medios, que en aquel tiempo era cauterizándolo con un hierro ardiendo. La base del tratamiento del cáncer de mama se debe a este señor que se llamaba Virchow, que descubrió que cuando un tumor crece primero invadiendo el tejido de alrededor y después invadiendo los ganglios linfáticos, diseminándose a través de las cadenas ganglionares. Por lo tanto, en el siglo XIX, si querían curar un cáncer de mama, no tenían más remedio que quitar el tumor mediante una cirugía amplia, quitando el tumor principal y las metástasis regionales. Más tarde se pudo luchar contra la metástasis a distancia. Y el tratamiento consiste en cirugía, medicación y radiación. Si en el siglo XIX, como ya he dicho, lo fundamental era la cirugía porque no había otra cosa, los cirujanos cada vez hacemos menos en el cáncer de mama y entran más otros profesionales de la sanidad como son los radioterapeutas y los oncólogos. De modo que yo pondría estos tres en un mismo plano. Incluso si me apuran, cada día la cirugía descendiendo un poquito. Hemos pasado de la mastectomía radical que proponía Halsted en 1890-1895, es decir, quitar la mama entera, los músculos que hay debajo de la mama y todos los ganglios axilares, a cuando se diagnostican los tumores en estadio más inicial, solamente quitar la mama y los ganglios que están bordeando esa axila, de la correspondiente a la mama. Cuando los tumores son más chicos, solamente un cuadrante de la mama. Y cuando son más pequeños, solamente el tumor con un margen de seguridad, o lo que la gente llama cortar por lo sano, sin irse tan lejos. Y en cuanto a los ganglios, de haber quitado todos los ganglios de la axila, se demostró que al operar tumores muy iniciales, la axila no estaba afectada. Luego, por tanto, estábamos haciendo daño a esas mujeres que luego tenían problemas de brazos, con el edema, con el linfedema, cuando no era necesario. Por lo tanto, lo que se hace ahora, que es la última técnica, es la técnica del ganglio centinela. Eso consiste en inyectar una sustancia en el tumor y al día siguiente, en el quirófano, ver cuál es el primer ganglio afectado, identificando esa sustancia. Esa sustancia puede ser un colorante, es decir, algo que tiene un color distinto, o un isótopo radiactivo que se detecta mediante una sonda de Jaeger, de esas que ustedes han visto en las películas, que va pasando a ver si hay radiación y suena o no suena, ¿vale? Pues se identifica ese ganglio. Si ese ganglio no está afectado, con un 99% de posibilidades, el resto de los ganglios no están afectados, por lo tanto la operación ya ha terminado. Si está afectado, entonces cuando hay que plantearse la extirpación de los ganglios de la axila. Se puede combinar con cirugía oncoplástica, es decir, con técnicas de cirugía estética que permiten quitar una gran o una mayor cantidad de mama sin dejar deformidades, o si hay que quitar la mama entera, con la reconstrucción inmediata cuando es posible por el tipo de tumor y por su localización. De forma que la paciente sale de quirófano sin su mama, pero ya con una prótesis o puesta o medio puesta. ¿De acuerdo? La medicación es importantísima porque cuando estamos quitando un tumor ya hemos dicho que estamos quitando localmente ese tumor, pero las posibilidades de que haya células cancerosas que hayan invadido la corriente sanguínea y se hayan diseminado
al resto del organismo es muy alta. Por lo tanto, hay que hacer un tratamiento mediante medicamentos que son capaces o de frenar el crecimiento tumoral o de eliminar las células tumorales. La quimioterapia se basa en eso, en eliminar células que se están reproduciendo, células tumorales. También caen en esa batalla los daños colaterales otras células que no son tumorales, y de ahí los efectos indeseables de la quimioterapia, como son la diarrea, el sangrado por las encías, la pérdida de pelo, todas esas alteraciones. La quimioterapia se puede hacer antes de la cirugía, lo que sería la quimioterapia neoadyuvante, pretendiendo disminuir el tamaño del tumor para luego operarlo, o después de la cirugía, lo que sería una terapia adyuvante. Sabemos que la mayoría de los cánceres de mama responden a estímulos hormonales, por lo tanto, se utilizan agentes que bloquean las hormonas, como pueden ser los antiestrogénicos, que bloquean los receptores tumorales, los inhibidores de la aromatasa, que lo que hacen es impedir la fabricación de hormonas por tejidos que no son el ovario, o por un bloqueo ovárico en las pacientes premenopáusicas. Y por último, los anticuerpos monoclonales, que se dirigen exactamente contra determinados receptores que están en la superficie de la célula cancerosa, haciendo que se retrase el crecimiento o que incluso se bloquee su división. Por último, todos los tumores al crecer necesitan mucha sangre. Si consiguiéramos que no se crearan nuevos vasos, disminuiría el aporte de sangre a un tumor y por lo tanto disminuiría la velocidad de crecimiento de ese tumor. Esos son los que se llaman los bloqueantes de la angiogénesis. Y la tercera pata del tratamiento es la radioterapia. La radioterapia interna o braquiterapia consiste en poner un elemento radioactivo dentro del tumor o donde estuvo el tumor. En España, francamente, eso no se emplea, se utiliza más en otros países anglosajones. En España se emplea radioterapia externa, que consiste, como ustedes sabrán y si no yo se lo cuento, en un aparato que bombardea con radiaciones ionizantes, que lo que hacen es matar a la célula, y se hace en una cosa que se llama los campos giratorios. Si disparamos el haz de energía de radiación a un punto, entonces se matan esas células, pero damos mucha radiación a los tejidos alrededor. Por lo tanto, se empieza disparando desde aquí, desde aquí, desde aquí y desde aquí, de forma que el máximo de concentración de radiaciones esté en el centro y los tejidos que están alrededor se lleven menos daño colateral. La radioterapia intracavitaria e intersticial pues no se emplea. ¿Y qué pronóstico tenemos con el cáncer de mama? Pues el pronóstico va mejorando. Esta diapositiva es antigua y celebraba con mucha alegría que en la década de 1980 a 1990 la mortalidad por cáncer de mama, la curación por cáncer de mama, la supervivencia a los 5 años, hubiera aumentado de 64 al 78%. Sin embargo, en la última estadística, estos son del año 2000, ya hemos subido hasta el 82% de curación, el año 2000. Del 64 que estábamos hablando en los años 80 al 82 en el año 2000, creo que la evolución es satisfactoria. Sin embargo, a pesar de que hay una tendencia decreciente de incidencia del cáncer de mama, también hay una tasa creciente de supervivencia, y eso se ha conseguido con los nuevos tratamientos, con la quimioterapia y con la radioterapia, de una media de un 1,4%. Es decir, que cada año el porcentaje de curación va subiendo un 1%. Y hoy día la supervivencia a los 5 años está por encima del 80%. Sin embargo, esto es falso. Si esta es la supervivencia, esta es una curva actuarial, es decir, de 100 pacientes que se diagnosticaron de cáncer de mama, ¿cuántas están vivas al cabo de los 5 años? El 80%. Pero si lo descomponemos, vemos que las que tenían metástasis prácticamente tienen una incidencia del 30%, mientras que las que no tenían metástasis están por encima del 80%. Por eso, cuando hablamos de supervivencia, hay que hablar de estadios. Por eso decía Alejandro que la incidencia de curación está aumentando. Por supuesto que está aumentando. Está aumentando el porcentaje de diagnóstico de tumores en el estadio 0 y estadio 1, que tienen un 100% de supervivencia a los 5 años. Es decir, que la curación se puede considerar como absoluta. Un 92% en un estadio 2A, un 81% en un estadio 2B y, por supuesto, conforme vamos avanzando con la diseminación de la enfermedad, menos posibilidades de curación. En conclusión, y es lo que yo quería transmitirles a ustedes, aprovechando que estamos en la Semana del Cáncer de Mama
y que esto iba a ser una charla en principio para las mujeres del emprendimiento y afines, pero que consideramos que debería extenderse a todo el mundo, que estuviera interesado, porque lo importante es que la gente se conciencie de que hay un problema que hay que descubrir. Que el cáncer de mama es una entidad muy variable que incluye muchas etapas, que puede ser una enfermedad localizada, y estamos hablando de posibilidad de curación, o que puede ser una enfermedad diseminada, donde luchar contra ella es más difícil. Que hay unos tratamientos muy distintos, más o menos agresivos, dependiendo de la gravedad de la enfermedad, y más o menos mutilantes, con un pronóstico muy diferente. No es posible prevenir el cáncer de mama. El cáncer de mama va a aparecer en donde menos se espere y a la edad que menos se espere, desde muy mayores hasta más jóvenes. Lo que sí podemos es luchar contra la enfermedad. ¿Cómo? Lo primero, con unos hábitos de vida saludables. Una dieta mediterránea, rica en verduras, rica en productos frescos, rica en frutas, un ejercicio sano y saludable, manteniendo la forma física y no obesidad, y por supuesto suprimiendo el tabaco y el alcohol. Y con un diagnóstico precoz. Y el diagnóstico precoz, pues participando primero en los programas que los sistemas sanitarios organizan. No todos los países del mundo pueden tener un sistema como el nuestro, en el que se le ofrece gratis a las pacientes una revisión a partir de la edad que se considera de riesgo, que son los 50 años, donde va a pasar unas revisiones. Ya saben en qué consiste este programa. Se les avisa, se les ofrece, se hace una mamografía, esa mamografía es vista por 2 médicos, cada uno por su cuenta. Si es normal, se le da de alta, y si es patológica se empiezan otros estudios más exhaustivos. El inicio, ya he dicho que empieza a los 50 años, se hace cada 2 años y se acaba a los 69. ¿Por qué se empieza a los 50 años? Por la razón que comenté antes de la mamografía. Por debajo de los 50 años la mayoría de las mujeres no tienen una mamografía clara y limpia, entonces puede escaparse algún tumor ahí. Entonces, el pasar una revisión mamográfica a los 48 o a los 46 podría dar una falsa sensación de confianza, de forma que esa señora no se tocará el pecho hasta dentro de los otros 2 años que me toca. Mientras que cuando sí tiene 50 años y la mama es grasa, es una mama permeable a los rayos, la capacidad diagnóstica es importante. Como digo, si el resultado es benigno, se le da de alta hasta que venga la próxima revisión al cabo de los 2 años, y si hubiera que completar con algunas otras proyecciones o con otras pruebas, pues se le cita. Y en las pacientes, tanto menopáusicas, es decir, mayores de 50 años, como en las que no, es importantísimo la exploración. Toda mujer debería explorarse a lo largo de su vida, cada 3 o 4 meses, comprobando el aspecto del pecho, comprobando si tiene bulto, comprobando si hay algún nódulo en la axila y comprobando que hay una simetría. ¿Qué es lo que tenemos que buscar en la exploración? Pues esto, que no haya protuberancia, que alguna vena esté muy dilatada dentro de la superficie mamaria, que haya hendiduras o erosiones en la piel, huecos, hundimiento del pezón o secreción por ese pezón, que haya una asimetría importante de una mama con respecto a otra, que esté endurecida, que haya la piel de naranja, eso que hemos visto antes, enrojecimiento o ardor, o un bulto por dentro que se toque. Este es el último mensaje que yo querría transmitirle. La batalla contra el cáncer de mama se gana por la mano. Lo primero, explorarse y cuidarse. Y como decía, pues muchas gracias por haber venido, y ahora lo que yo pretendía, que esto más que una conferencia fuera una charla coloquio donde ustedes hagan las preguntas, y si yo las sé las respondo, y si no las sé, pues a buscarlas en internet.